Que le dispara a los acreedores, no sé, o estará Imposible, nada, me sigue entre la los FIP, por buscados. eso. Entre los buscados, ¿no te dije? Sí. Sí, Sí, después sí. los otros con figuritas, no pueden con fotitos, no pueden poner la cara presencial. Bien, Romina y Claudia firme, ¿eh? Eso, presencia. Los otros dejan la foto, dejan ahí y se van a dormir o bueno, hacen como que de vez en cuando ponen una cucharita bien, José. Bien, muy bien. Sí, se acostumbran a no me prende la cámara porque no me anda bien internet. Ojo, mirá que después te van a tener problemas. ¿Cómo anduvo en el parcial? ¿Anduvo bien? ¿Mm? Hola Lourdes. Luciano apareció por ahí. Bueno, si les parece, chicos, vamos a ver si aprovechamos, porque en realidad hoy es un encuentro más bien, ahora sí, más interactivo, porque ustedes tenían la grabación, el- que fue subida el lunes, donde están presentados los temas, los aspectos principales de los temas del primer punto de la unidad 4, ¿no es cierto? Y yo estuve con ustedes como para remarcar como algunas cuestiones más que nada, pero no desarrollar los temas porque los temas están desarrollados ya en la grabación, entonces no tenía sentido, ¿no es cierto? Y hoy era para que ustedes en todo caso vean que, eh, que les pareció lo que entendieron tanto en la grabación como la bibliografía que ustedes tienen disponible en versión electrónica. Y a partir de ahí, bueno, a ver qué entendieron, qué les pareció los temas, si fueron difíciles, si la bibliografía era accesible, si tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. Así que queda abierta. Hoy era charlar sobre eso, sobre el punto 4.2, ¿no? ¿Sí? Los que están despiertos, chicos. ¿Qué dicen? ¿Mm? Sí, veo muy pocas caras en cámara, ¿viste? Pero bueno, estamos listos. ¿Vieron vamos a empezar por ahí, si vieron la grabación? Porque ahí es donde están, como yo les dije, les sugería, la grabación presentamos las cuestiones más importantes que nos parecen a nosotros, explicándolas, ¿no es cierto?, de los temas centrales del punto 4.2. En la bibliografía está ampliado, mucho más, por supuesto, ese punto 4.2. Y hoy nos encontramos para que ustedes, en función de las consignas del trabajo práctico, en función de lo que hemos visto, de la grabación, de la lectura, ustedes me digan qué cosa les pareció bien, entretenido, interesante, difícil, que no comprenden, que hablen y participen. Y hay muchos temas de la unidad 4 que tienen mucho que ver con la situación nuestra, con la información que vemos, la balanza comercial, la devaluación, el tipo de cambio. Uy, Josefina, no llega tal. Vamos a hacerlo rápido, Octavio, porque si no se nos va a quedar en el camino, ¿no, José? José, ¿pudiste ver la grabación o todavía no? Sí, sí, me estoy despertando por eso. Yo pensé que era al revés, ¿viste? No tenía sueño y prendiste esto para dormirte. No, parece que es peor. Dormí un ratito y parece que es peor. Más sueño. Bueno, pero si viste las grabaciones, hubo cosas que te parecieron complicadas, temas que no entendieron. No, lo bueno de eso es que vos podés ir parando, digamos, cuando quieras, y yo tengo mucho apunte, digamos. Entonces pude anotar bastante. Para mí están muy claras. Así que no. Sí, entendí todo. Te voy a revisar Ustedes, ahora igualmente a ver si tengo algo para preguntar. claro, ustedes tenían acá en este punto como dos temas centrales, son el balance de pago, que teóricamente es donde registran todas las operaciones que hacemos con el resto del mundo, y el tipo de cambio, que es un tema que tiene su importancia porque prácticamente define un montón de cosas dentro de la sociedad. Quién paga, quién se enriquece, quién se empobrece y Profe, un yo montón de tenía una cosas más, ¿no es cierto? consulta Sí, del 4.1 que no sé si lo entendí bien bueno, no sé eso exactamente si lo entendí bien.
Pero en Ajá. el 4.1, cuando hablábamos del gasto público en el video, en un momento ustedes mencionan de que el gasto público en sí tiene objetivos y dentro de esos objetivos habían ustedes planteado el... Ay, espera un poquito que lo tenía escrito por acá. Ujú, Como que uno de los objetivos era como ampliar la desigualdad social. Eh, ujú. Y yo, bueno, depende también un poco el tipo de gobierno que tenga el país, ¿no? Pero se me ocurre que el país como Un objetivo objetivo. siempre tiene un poco disminuir la diferencia de las clases sociales. Pero, a ver, ¿ustedes creen que el país es el país? ¿Es una masa homogénea que piensa todo igual o no? ¿Y que hay intereses todos coincidentes? ¿Del Estado lo mismo? ¿Qué es lo que nosotros decíamos del Estado? El Estado es un aparato, digamos, de gestión de la, Claro, pero de como, la como población que ustedes depende quién plantean lo... también ahí Ajá, que el Estado es el que se encarga del gasto público y claro, de definir en qué se consumen exacto. la plata que se recauda en los impuestos. Entonces, si el Enta- Estado tiene como objetivo de disminuir la pobreza, ¿por Ujú. qué Pero ¿quién agigantaría? O dijo? sea, A ver, una de las preguntas que ustedes tienen en el práctico, ¿siempre son esos objetivos? ¿Cómo van a evaluar si realmente es el objetivo? Y considerando las políticas. ¿Por qué? Porque ¿qué decíamos nosotros? Primero que hay una vinculación muy estrecha entre economía y política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman en la política inciden en la economía. Y los factores económicos inciden en la política. Y entonces los factores económicos no son todos iguales. Y la política puede beneficiar a uno o a otro. Entonces, quienes están en la conducción del Estado, ¿no es cierto?, tomando decisiones políticas, siempre buscan mantenerse en el poder. ¿Sí? La lógica de la política es mantenerse en el poder. Para mantenerse se busca siempre apoyo y legitimidad. Entonces, ¿ustedes creen que alguien que está en el poder, si tiene ese objetivo que decís vos, lo va a decir? No. Siempre que está en el poder para legitimarse, dice que lo hace todo para beneficiar a todos. ¿Ustedes creen que es así? Bueno, son muy ingenuos, ¿no es sigo, cierto? Son sigo muy con un ingenuos. pensamiento muy utópico, me parece, pero bueno. Bueno, entonces, ¿cómo saber si realmente lo que dicen es así? Y vamos a las políticas. Si yo bajo el gasto con fines sociales, o bajo el salario de los trabajadores, o bajo el sueldo de los jubilados, fundamentalmente en el caso de esto último, ¿no?, los haberes de los jubilados, estoy tomando una medida que es perversa, que es hasta yo diría casi genocida. Y no puedo decir, no voy a decir que a mí no me interesan los jubilados que se mueran. No, voy a decir que hago lo posible, que lo estoy beneficiando y todo, pero los hechos que hago, les saco los sueldos cuando más vulnerables son, cuando no pueden tener otro ingreso y cuando más lo necesitan. Y obviamente que lo está perjudicando. Si a su vez aumenta el gasto para pagar los acreedores, usureros, internacionales, saqueadores que nos cobraron 10 veces una deuda que no debíamos y que ya está demostrado en la justicia. Y le pagamos igual, le pagamos mucho más. Y para pagarle a ellos, para sacar recursos, le sacamos a los jubilados. ¿Estamos mejorando la distribución del ingreso? Y no. O sea que para saber si lo que dicen es verdad o no, tenemos que analizar las políticas. Por eso en esta unidad, lo que estamos diciendo es viendo la política. Entonces lo que queremos saber si lo que quiere hacer un gobierno, eh, qué es lo que quiere hacer, no vamos a decir, no vamos a escuchar el relato. Vamos a ver los hechos, vamos a ver las políticas. Y ahí vamos a ver si se corrobora o no, porque siempre el objetivo dicen que es el bien común. Ahora, siempre el bien común. ¿Ustedes creen que sí, que siempre el objetivo de la política es el bien común? Bueno, no viven en Argentina, ni viven en este mundo, ¿no es cierto? Han de venir seguramente, de Júpiter, o algún otro planeta, o algún otro, no sé, de alguna otra galaxia. En una de esas puede ser, ¿no es cierto?, donde haya más, una sociedad más equitativa, pero acá depende. Tenemos que ver las políticas. Entonces, yo lo que le digo es que las políticas pueden tener distintos objetivos. Pueden ser mejorar o empeorar la distribución del ingreso. O puede ser que ciertas medidas mejoren y ciertas medidas empeoren. Luis, y a su vez también el concepto de bien común también está sujeto a la opinión de cada uno.
¿no? Sumándole también otro concepto que nombraste ahí. Claro, claro que sí, seguramente esa opinión está bien oportuna, ¿no es cierto? Porque en general se pueden tomar medidas de política, inclusive más, si ustedes toman los medios de comunicación, a veces la televisión, bueno, no es un medio de comunicación, sino de incomunicación y desinformación, ¿no es cierto? Cumpliendo en este momento un rol de meter el pánico a la población, no van a escuchar más otra cosa de cifras de contagios y muertes que ninguna puede ser demostrada, por lo menos científicamente, el origen, pero sacando la televisión, por ahí pueden ver otros medios donde se discuten los temas económicos y van a ver que dicen, bueno, para ciertos sectores, ustedes digan las tecnológicas, digan las corporaciones de la farmacia, como le dicen, de los medicamentos, de las vacunas, han ganado como nunca antes en toda la historia del capitalismo. Y uno puede decir, y voy a ver otros sectores, la pequeña y mediana empresa que han tenido que cerrar. Y si uno le pregunta que tuvo que cerrar un pequeño empresario que le obligaron a cerrar durante meses su negocio y perdió todo, dice, ¿qué tal? ¿Que está bien? Es decir, estoy en la lona, estamos mal, es un desastre. Y si le preguntan a uno que perdió el laburo y no lo va a conseguir más, tiene 30, 40 años y tiene una familia y le van a decir, ¿está bien? Y dice, no, nunca estuve peor, estoy muerto de hambre y mi familia no tiene que comer. Ahora, si usted le pregunta a un empresario de las 5 de las más grandes, de la farmacia o de los sectores financieros que están ganando como locos, es decir, estamos bien, estamos re bien, vamos por el buen camino. ¿Qué quiere decir eso? Y que no todos están en la misma situación, entonces las políticas pueden beneficiar a uno o a otro, para eso tenemos que verlas. Y eso es lo que estamos analizando ahora, en qué consiste en la medida, y vamos a ver que el objetivo puede ser uno u otro según que hagan de la gestión del Estado. Y la gestión del Estado está muy condicionada por la presión, por un lado, por los reclamos de la sociedad, pero también por la presión de los que tienen poder. Y normalmente la medida de esta cuarentena criminal que se empezó el año pasado, lo que apunta es a silenciar a los sectores mayoritarios porque no se pueden expresar, ¿no es cierto? Porque, bueno, no, primero no podían salir a la calle, ahora es capaz que una se vuelve de nuevo a no poder transitar. Entonces, ¿cómo se van a expresar? Eh, bueno, esto es la realidad, ¿no es cierto, Luciano? Así no es tan homogénea. Luciano, ¿venías vos digamos, sos de acá de Terrícola o Perdón, venías profe, no ¿Hola? Sí, te estaba preguntando si vos sos originario del planeta Tierra o venías de, de algún otro cuerpo celeste del espacio. No, soy... En esa está A camuflado. no ser a no ser que considere Concepción del Uruguay como otro plano Ah, terrestre, bueno, bueno, ya le puso a hacer publicidad con Concepción del Uruguay, bueno. eh, Sí, porque ahí todos son iguales, ahí no hay diferencia de. somos todos hermanos. Sí, eso sí, pero Por lo están los menos mi hermanos, padre los conoce a casi todo el mundo en Concepción, yo ya no claro, tanto. pero no todos están viviendo en la misma situación, me imagino, claro. Hay sectores que pueden expresarse y que pueden incidir en las políticas, y hay otros que ni se conocen. Entonces, bueno, así es a nivel nacional, pero mucho más marcado. Bueno, estamos hablando sí justamente de las políticas, tanto en la política pública, en el sector, en la parte uno, como en las políticas que tienen que ver con el comercio exterior y como las devaluaciones, también acá hay beneficiarios y perjudicados en el tema de las devaluaciones. Ya cuando analicemos la última parte vamos a ver que en los últimos gobiernos las decisiones que se tomaban beneficiaban más que nada a los grandes especuladores, que hacían plata en Argentina con tasa de interés muy baja, que pagaba el Banco Central, mejor, perdón, tasa de interés altísima que cobraban ellos del Banco Central y después transformaban en dólares baratos y después que se lo llevaban no había dólares y subía el precio. Entonces, ¿quién pagaba eso? Y le pagaba el pueblo argentino, después porque como no hay dólares sube, después sube la inflación. Pero bueno, lo vamos viendo de a poco, pero es así, puede haber objetivos diferentes, Luciano. Para eso está el análisis que tenemos que hacer de las políticas. ¿Qué otra cosa vieron sobre el sector externo, sobre balanza de pago, sobre exportación, importaciones? ¿Mm? Ustedes de balance de pago tienen que saber que todas las actividades, el intercambio, ¿no es cierto?, económico de un país con el resto del mundo debería estar reflejado en un instrumento llamado balanza de pago, que supuestamente es el que muestra lo que se llama el sector externo de la economía, que son todas ya sea exportaciones de bienes y servicios o movimientos de capitales.
tienen que saber dónde están, cuál es la ubicación que tienen dentro del balance de pago. ¿Y qué es importante el balance de pago? Bueno, porque nos está diciendo, ¿no es cierto? Si nosotros Profe, estamos... Sí, diga. ya que nombró el tema de los movimientos de capitales, a mí yo leyendo los apuntes no me quedó del todo claro. Es cuando hay tipo fuga de capitales de empresas extranjeras que están acá en el país y se llevan dinero. Bien, bien la pregunta, Romy. Bien porque puede dar lugar, a veces se utilizan conceptos de distinta manera, y está bueno que pregunté porque puede dar lugar a muchas dudas y muchos errores. Una cosa es movimiento de capitales, cuando se dice, bueno, ingresan o salen capitales, que pueden salir en forma de inversiones, entrar o salir en forma de inversiones directas. Es decir, una empresa extranjera viene y trae capitales para poner una sucursal acá, o para comprar una empresa acá, una empresa ya existente, o para crear una nueva, por ampliar sus sucursales. Eso es ingreso de capitales, pero este sería inversión directa. Pero también pueden ser ingresos de capitales porque se recibe un crédito. O sea, yo compro una máquina y me dan un crédito para pagarla en cuota. Eso se llama capital de préstamo. Eso es otro movimiento de capitales. Y después hay otro movimiento de capitales que se llama fuga de capitales. Así popularmente se denomina fuga de capitales, pero que es lo que está autorizado de la época de la dictadura, y hasta ahora ningún gobierno la ha modificado a esa disposición, que es que un argentino, fundamentalmente no cualquiera, sino las grandes corporaciones que son de capital argentino, que ganan en pesos, pero se le quieren guardar la plata afuera, compran dólares y se la llevan afuera, ¿cierto? Esos son todos movimientos de capitales, pero la fuga es una especie particular de movimiento, es una salida de capitales al exterior de argentinos que prefieren guardar la plata afuera. Entonces, el movimiento de capitales normalmente se expresa a través de o ingreso o salida de inversiones directas, o ingreso o salida de préstamos, y devolución o retiro, ¿no es cierto?, de eso, que involucran divisas, ¿no es cierto? Si hay ingresos, ingresan divisas, o salida de divisas. Más o menos, está más confundida, Romeo. No, sí, sí, voy entendiendo. Pasa que en la bibliografía aparecen como muchos conceptos. Claro, exactamente, sí, Sí, inclusive y más, son muchos conceptos y algunos son como complejos a la hora de querer llevarlo a un ejemplo. seguro, sí, 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 pero pongamos ejemplo. En el movimiento de capitales, que es la segunda parte, la segunda gran parte de la balanza de pago, está todas las inversiones que se realizan, empresas extranjeras en la Argentina o empresas argentinas en el exterior, y todos los préstamos que se otorgan o que se reciben del exterior. Y esa salida de capitales, si yo eh, soy argentino y pongo la plata afuera, es una salida de capitales. En la balanza de transacciones corrientes, la primera gran parte de la balanza que ustedes tienen. Ahí se reflejan todas las operaciones de intercambio de bienes y de servicios. Entonces, si yo vendo, si yo compro mercadería, o si yo tengo que pagar servicios que muchas veces están vinculados a este movimiento de mercadería. Por ejemplo, yo para comprar o para vender algo, tengo que asegurar la mercancía. Entonces tengo que asegurarlo con una empresa de seguro internacional. Entonces es un servicio. En ese caso es una importación de servicio porque le pago a la empresa extranjera que me asegure la mercadería que yo mando. Eh, si yo me traslado al exterior, hay una empresa de transporte que presta ese traslado. Si el transporte extranjero es un ingreso, mejor dicho, tengo que pagar en divisa. Es una importación de servicio. Pero también puede ser una empresa argentina que preste servicios internacionales, y en ese caso exportamos servicios. Eso es la parte de la balanza de transacciones corriente. La balanza de capitales, como ya les decía, el movimiento de capitales. En las transacciones corrientes es importante ver si nosotros estamos exportando más de lo que importamos, porque es la forma genuina de conseguir divisas. ¿Cómo conseguimos divisas? Plata se puede conseguir el país, ¿no es cierto? Adentro del país se consigue dinero cuando uno compra, vende, lo que sea, pero quien genera el dinero es el Banco Central, ya lo vamos a ver después. Pero la divisa no se crea en el país. La divisa es una moneda internacional que se logra. ¿Cómo se alcanza la divisa? Y si porto, o si pido un préstamo, ¿sí?
Si vendo algo, entonces cobro divisa. Entonces todo lo que es el sector externo significa movimiento de divisa. Entonces en el banco, en el balance, en la primera parte que se llama transacciones corrientes, está todo lo que nosotros exportamos, de bienes, de servicios, y todo lo que nosotros importamos. El saldo, ¿qué nos diría? Si estamos generando más dólares o si estamos gastando más dólares. ¿Podríamos gastar más dólares de lo que generamos? De pronto empezamos a comprar mucho más de lo que vendemos. ¿Mm? ¿Podría o no? ¿Cómo? Se podría comprar, tener mucho más importaciones que exportaciones de bienes y servicios. Acuérdense que eso se maneja con divisa, ¿no es cierto? ¿Mm? Profe, ¿puede que eso tenga que ver con el tipo de cambio, ¿no? Con el precio del dólar en el No, país o el precio de la divisa en el país? no. Puede incidir después ese movimiento en el valor del tipo de cambio. Pero yo lo que les pregunto es otra cosa. ¿Ustedes pueden tener un ingreso de 10.000 y gastar 15.000? Sí. Sí, a través de un préstamo. Y bueno, y acá se puede tener importaciones por 100.000 millones y pueden ser exportaciones por 50. ¿Qué significa eso? Que por los otros 50 lo quedamos debiendo. Por ejemplo. ¿eh? Entonces eso se va a reflejar en la balanza de capitales, ese saldo. El tema es que después hay que pagarla. ¿Mm? Ahora, puede ser que nosotros tengamos un buen nivel de exportaciones, tanto de bienes como de servicios, ¿sí? Y que no nos alcance la plata. ¿Por qué puede ser? Las divisas no nos alcancen después. Porque gastamos más de lo que tenemos y entonces ¿Pero en debemos qué gastamos? recurrir al Fondo No, Monetario. ya está apurado por este. ¿Sabés cómo te va a hacer el Fondo Monetario? ¿Sabés cómo vas a quedar después? Mirá, escúchame. Yo lo que digo es, puede ser que exporten una determinada cantidad que es mucho mayor que todo lo que se importa en bienes y servicios, y que igual le falte divisa. Hay una fuga de divisas, entonces. Bueno, por eso tienen que ver que puede ser que la balanza de transacciones corrientes les dé negativo. ¿Qué significa eso? Ustedes, perdón, les dé positivo. Ustedes exportaron mucho más, exportaron por 100.000 millones y han importado por 80.000. Quiere decir que tienen que, teóricamente les da un saldo positivo de divisa de 20.000 millones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En una vez tuvieron que pagar deuda, o prestaron, o hubo fuga de capitales, por mucho más. Entonces puede ser. Por eso el balance de pago muestra la totalidad, no solo las transacciones corrientes, que son exportaciones e importaciones de bienes y servicios, sino también el movimiento de capitales. El tema que tiene la Argentina, que es un país capitalista dependiente, es que por más que aumente sus exportaciones y tenga una balanza comercial positiva, o sea que exportamos mucho más bienes que lo que importamos, en especial cuando estamos en recesión, como el año pasado, como el anteaño, como este año, tenemos saldo de la balanza comercial favorable. ¿Qué significa eso? Que nuestras exportaciones de mercancías son como en relación a las importaciones. Tenemos balanza comercial favorable. ¿Qué implica eso? ¿O qué muestra eso? Que nuestras exportaciones, ¿cómo son? En relación a Superiores a las son superiores a las importaciones. importaciones. Pero hay que ver después la balanza de servicios, que es el otro componente de transacciones corrientes. ¿Qué abarca la balanza de servicios? Bueno, todos los servicios que, tanto reales, por flete, seguros, servicios financieros, etcétera, como también los servicios financieros, que es si nosotros tenemos que pagar intereses por una deuda que tenemos, no devolver la deuda, sino solamente pagar intereses, eso es una salida de capitales. Y si nosotros tenemos que, las empresas extranjeras que están en el país tienen que remitir las ganancias afuera, eso también es un servicio financiero, remesa de utilidades y pago de intereses, que eso resta. Entonces nosotros podemos tener una balanza comercial muy favorable. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una balanza comercial donde nos sobran 20.000 millones de dólares. Pero resulta que
tenemos que pagar intereses por 30.000 y las empresas extranjeras mandan ganancia al exterior por otros 20.000 más. O sea que ahí nos estaban sobrando 20 entre lo que exportamos y lo que importamos, ¿no es cierto?, de mercancía. Pero resulta que cuando vemos los servicios financieros, necesitamos 50 y 30, 80.000 millones. Y entonces vamos a tener un déficit de balanza de transacciones corrientes. Y como eso tiene que cerrar, en la balanza de capitales tiene que ver cómo hacemos para compensar eso. Y o nos endeudamos, o ahí sí vamos a lo que decía Augusto, que está desesperado por pedirle al fondo, le pedimos prestado al fondo. ¿Mm? Que son lo que llaman los capitales compensatorios. O también puede haber otra. Empezamos a gastar las reservas que tenemos. Que es como si ustedes tuvieran algo ahorrado y ustedes en su consumo habitual consumen más de lo que ganan y bueno, empiezan a gastar los ahorros. En este caso, las divisas acumuladas, ¿sí? Las reservas de divisas son eso. Pero eso es peligroso, porque siempre hay que tener divisas reservas para hacer frente a cosas que son imprescindibles. ¿Mm? Esto es más o menos el esquema como para que ustedes razonen lo que es un balance de pago y lo que son el sector externo y relaciones con el exterior. El objetivo de un país tiene que ser que aumentemos al máximo las exportaciones. ¿Ese puede ser un objetivo? No, tiene que haber un equilibrio, ¿no? El Entre objetivo exportación. tiene que ser un equilibrio. Tiene que ser que Profe, aumentemos, ¿sí? no sé, el racionamiento que yo hice es que a todo país le conviene exportar y reducir las importaciones para producir en el mismo país las otras cosas que compraba afuera. A ver, tomemos A ver, en dejar de conjunto, importar. está muy bien, en conjunto el pensamiento general está bien. Bravo, Romina, habíamos arreglado que ella tenía que opinar Las y medidas no bien y todo, proteccionistas. ¿viste? Las medidas El tema es proteccionistas. que son cosas, ojo, si tomamos nosotros solo el tema de las exportaciones aislado, como algunos lo toman, plantean que hay que aumentar al máximo las exportaciones como una política prioritaria. Y eso depende. Que podemos suponer, de pronto un país empieza a exportar más, exportar más, exportar más. Eso lo hablamos el otro día en el encuentro. Nosotros podemos exportar muchísimo más. Pero eso puede ser de distintas maneras. ¿A costa de qué, por ejemplo? O sea, ¿por qué podemos exportar nosotros? Es porque alguien nos compra afuera. ¿Sí? Claro, ¿Por qué no va? pero agotaríamos los recursos Claro, naturales que tenemos en claro, demasía. puede ser. Muy bien. Che, preparamos bien en Romina la clase, ¿eh? Ya está como para la próxima, el año que viene, va a ser un ayudante acá de cátedra. Estuve Si leyendo full hoy. muy bien. Eh, si nosotros exportamos, pero exportamos, por ejemplo, algún desarrollo tecnológico innovador que no está en el resto del mundo, es espectacular. Ahora, si nosotros exportamos destruyendo nuestros bienes comunes y agotando recursos que son indispensables para nosotros mismos en el futuro, no tiene ningún sentido. O contaminando el ambiente, y no tiene ningún sentido. Porque lo hacemos, nos estamos autodestruyendo. ¿Qué sentido tiene exportar más? Como yo les decía a ustedes, cuando se privatizaron los recursos hidrocarburíferos, o sea, la gestión de la reserva de los recursos, empezaron un proceso de las empresas privadas de petróleo y gas, extraían el gas en cantidades inmensas y le vendían. ¿Y eso qué nos mostraba un poco la película? Que cada vez exportábamos más petróleo y gas. Y que era bueno, que era extraordinario eso. ¿Y cuál es el beneficio para nosotros? Y que llegó un momento que nos quedamos con muy bajo nivel de reserva. Y ya no teníamos para abastecer el consumo interno. Y la ganancia se llevaban las empresas privadas extranjeras. Entonces, ¿qué vimos nosotros? ¿Cuál es el beneficio? Es una forma parcial de mirar la realidad si nosotros decimos, no, hay que aumentar las exportaciones. O también puede ser otro sistema para aumentar las exportaciones. Vamos a exportar mucho más carne, como está pasando, vamos a exportar mucho más nafta. Pero eso sí, como no tenemos tanto para exportar, vamos a checar el consumo interno. Entonces la gente de la Argentina se muere de hambre, come poco, hay sectores que no pueden acceder a pagar esos niveles o no pueden pagar el valor de los combustibles y exportamos. Estamos en la misma. Lo hacemos con
el sacrificio de la gente en beneficio de un grupo de corporaciones que son las que exportan y que se quedan con la ganancia. Entonces, eso es importante verlo, porque si no nos corren los economistas serios del establishment, serios digo entre comillas, con que las exportaciones tienen que aumentar y las exportaciones dependen de aumentar, a costa de que, la gente pase hambre, a costa de que nos quedemos sin recursos, a costa de que contaminemos el ambiente. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está pasando con la megaminería? ¿Qué es lo que está pasando con el fracking en Vaca Muerta? Se destruye el ambiente irremediablemente, se contamina los acuíferos y se envenena a la gente. Y se destruye todo lo que tenga cabida en esa zona. Entonces, ¿para qué? Para exportar más. ¿Quiénes ganan? Las exportadoras. Tenemos dólares para quiénes, para los que se juegan capitales. ¿Y cuál es el negocio para el país? Para nosotros y para el futuro. Es pésimo. Entonces las exportaciones sí, porque sí nomás, eso va también para las importaciones. Son importantes las importaciones y si son imprescindibles y en un periodo inmediato no podemos producirla acá, está bien. Pero si nosotros podemos generar la capacidad de producir internamente mucho de lo que importamos, tenemos que hacerlo. Pero para eso se requieren políticas que promuevan la producción local y que protejan frente a la competencia interna, porque hay grandes corporaciones mundiales que producen lo mismo, a lo mejor más barato, y si uno no lo protege acá, no va a poder producir nunca. Bueno, todo esto está involucrado en lo que es el sector externo, ¿no es cierto?, en los debates. No es solo decir, bueno, hay que aumentar las exportaciones o las importaciones, o abrirnos, o hacer libre comercio es para las potencias más poderosas. Es libertad de saqueo y de arrasar territorio, ¿no es cierto? Se quedan con los mercados. Y hay nosotros qué. ¿Y quién le va a dar laburo si acá quedamos? Y así ese es el modelo, un modelo extractivista. Promovemos nada más que las actividades extractivas, que nos generan mucho empleo, y tenemos una masa de desempleado enorme que si no tenemos los subsidios, esto no se puede vivir, porque va a tener 10, 15 millones de personas que están condenadas a muerte, porque una sociedad como la nuestra, que no tiene ingresos, no puede satisfacer necesidades porque no se le van a regalar nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo esto son implicancias que muchas veces no nos ven en el análisis económico convencional. El término, digamos, de exportaciones e importaciones de bienes tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Los servicios también, ¿no es cierto? No es lo mismo una empresa argentina que presta el servicio de, por ejemplo, de transporte o de seguro o financieros internacionales, que tener que pagárselo a una empresa extranjera porque es salida de divisa. Bueno, todo eso se analiza en el balance de pago, ¿no es cierto? Balanza comercial, balanza de servicios, que son las dos, integran lo que se llama la balanza de transacciones corrientes, y la balanza de capital es la que uno ve si hubo préstamos o inversiones directas, y después cómo se hace para cerrar, ¿no es cierto? Si necesita capital compensatorio para cerrar a través de préstamo al fondo o del uso de reserva. Ese es el balance de pago. De ese movimiento diario que hay de ingreso y de salida de bienes, servicios y capitales, y ahí donde viene la pregunta anterior, el tema del tipo de cambio. De eso va a suceder que tengamos o no tengamos dólares, ¿sí? Que ingresen más divisas o que salgan. Y el dólar es como una mercancía en nuestro país. El dólar, la divisa en general, ¿no es cierto? Pero digo el dólar porque es lo más usado. Es una mercancía que se compra y se vende, que sirve para el comercio internacional, para las relaciones internacionales. Y el valor que tiene es muy importante. Y el valor que tiene el dólar o la divisa se llama tipo de cambio. Si el dólar es muy caro, se dice que el tipo de cambio es muy alto. Si el dólar es muy barato, el tipo de cambio es muy bajo. Y ahí es donde se hace estos razonamientos que ustedes van a ver, de qué conviene, tipo de cambio alto, bajo, dólar caro, dólar barato, y qué impacto tiene cada situación. Y vamos a ver que cualquiera de los dos extremos tienen aspectos negativos y positivos, y que esa sola medida no puede resolver todo, sino que hay que combinarla con otras medidas de política fiscal, política monetaria, si uno quiere alcanzar objetivos más generales. ¿Qué es lo que vieron de eso? ¿Qué dudas tienen sobre el tipo de cambio, sobre el balance de pago? ¿Vieron, leyeron? La idea es que ustedes participen, hablen, pregunten, se equivoquen, tengan errores, entonces aprenden mucho más. Vean si leyeron algo, escucharon algo sobre alguno de esos temas en los medios de comunicación, y qué es lo que dicen, qué es lo que pasa en nuestro país. En este momento la Argentina tiene una balanza comercial favorable. ¿Qué significa eso?
¿Me escucharon? Argentina hoy tiene balanza comercial, y el año pasado también, balanza comercial favorable. ¿Qué significa? ¿Que hubo qué cosa? Más importaciones que exportaciones. Favorable. La balanza comercial fue favorable. ¿Cuál fue mayor? ¿Más exportaciones me dijeron? Y sí, porque si es al revés, sí. Claro, no, Más por eso. exportaciones. Más exportaciones que importaciones. Eso hubo. Y sigue habiendo. Y eso es bueno para el país. No, porque estamos explotando los recursos. Y no solamente eso, sino que pasa. Mucha gente no tiene para comer. Porque hubo una caída brutal de las importaciones. ¿Pero por qué cayeron las importaciones? ¿Porque nosotros las reemplazamos con producción nacional? No, Porque bajó el consumo. porque la gente dejó de consumir. Y porque hubo un sector importante que pasa situaciones miserables, digamos. Es decir, la pobreza ha llegado a niveles de casi la mitad de la población. En el caso de los menores, la población joven, de los jóvenes, menores en general, están en casi un 65-70% de los jóvenes viven en condiciones en hogares de pobreza, por lo tanto están mal comidos, y mal comido significa que ya están condenados para siempre, ¿no es cierto? Porque si están dentro de los primeros 2 años de vida, si tienen deficiencia en la alimentación, esa persona va a tener daños cerebrales que son irreversibles. Entonces, esa sociedad es buena porque tenemos balanza comercial favorable. Por eso es bueno entender esta situación, porque si no uno escucha a los economistas serios, de nuevo serios entre comillas, del estable, que dice, bueno, esto es bueno que haya balanza comercial favorable, porque ahora hay dólares. ¿Y qué hacemos con los dólares? Y con los dólares podemos pagar la deuda y alimentar a los usureros y a la fuga de capitales. Qué lindo. Y también pagar Zoom, profe. Se va a tildar, se va a cortar, ya que tenemos menos de un minuto, por eso le interrumpo. Bueno, Así que, hacemos una vuelta, ¿te correcto. parece?